cosa muy importante y es que siempre a nosotros cuando nos enseñan o nos hablan de choque, nos hablan del choque ya siempre desde la parte de la hipotensión. No nos hablan de un estado que se llama o que se conoce como prechoque o shock críptico, que es una parte muy importante que por fisiopatología, ahorita vamos a ver, la podemos captar nosotros y puede influir en el desenlace del paciente. Primero, como generalidades, un tercio de los pacientes que ingresan a UCI tienen algún estado de shock. El shock cardiogénico tiene una mortalidad asociada a enfermedad cardiovascular de 800.000 muertes al año. Profe, hola. ¿Cómo se está presentando? ¿Estás compartiendo diapositivas? Las acabé de presentar, pero porque no están compartiéndose. Está bien, ya las vuelvo a presentar. Igual solo iban esto, o sea, era esto. Acá les estaba hablando bobadas. Y acá fue cuando ya les dije que un tercio de los pacientes que ingresan a UCI tendrán algún estado de shock. El shock cardiogénico se asocia a una mortalidad con enfermedad cardiovascular de hasta 800.000 muertes al año. Y el shock séptico se presenta en 100.000 pacientes al año en Estados Unidos. Y esta nos indica una mortalidad más del 40% casi para cualquier patología. En cuanto al shock hipovolémico, es muy importante recordar que es la causa más común de muerte entre los pacientes menores de 45 años de edad, presentándose hasta 200.000 casos al año en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué es shock? Si yo les estoy hablando de algo diferente a las cifras tensionales. Primero, recuerden que es una patología que va a amenazar la vida y generalmente es secundaria a una falla circulatoria asociada a una utilización inadecuada del oxígeno en las células. Ya vamos a ver por qué. La circulación va a ser incapaz de entregar el oxígeno suficiente para suplir o cumplir las demandas de los tejidos, que son las energéticas, las demandas energéticas que tienen los tejidos. Eso va a llevar a disfunción celular y entre más profundo y entre más tiempo se perpetúe la condición, nos puede llevar a muerte celular. Yo creo que les había mostrado esta gráfica antes, pero para mí es supremamente importante en todo lo que vayamos a hablar, siempre recordar que cuando yo tengo una alteración, una anoxia, pensemos esto en el choque, tengo de manera inicial para mantener el flujo sanguíneo, la entrega de oxígeno adecuada, yo cuando tengo cualquier alteración, yo lo que hago es redistribuir el flujo, cortando flujo sanguíneo a los órganos menos importantes para mantener la perfusión de cerebro y corazón. Si este estado continúa, yo voy a empezar a reclutar capilares, hago más vasoconstricción periférica para poder mantener el oxígeno llegando a tejido cardíaco y cerebral. Pero hay un punto donde a pesar de estos mecanismos, yo no voy a ser capaz de entregar el oxígeno que requieren mis tejidos. Es por esto que se presenta un metabolismo anaeróbico, porque ya no tengo oxígeno. Esto lleva a fuga de membrana, entrada de sodio y salida de potasio, despolarización de membrana, entrada de calcio a las células, obviamente con esa activación de caspasas, y finalmente la ruptura de membrana y muerte celular. Entonces piensen que nosotros el verdadero reto no es captar un paciente que está en este punto, que probablemente sea ya el paciente hipotenso con 60-30 de presión. Nuestro verdadero reto es captar el paciente en este punto que no tiene hipotensión, que en este punto puede tener alteraciones en, por ejemplo, el índice de shock o puede tener las ventanas de hipoperfusión comprometidas, como por ejemplo el llenado capilar lento. En esta parte vamos a identificarlo a través de paraclínicos, por ejemplo, encontrando un ácido láctico aumentado, unas bases de exceso aumentadas o acidosis metabólica de cualquier tipo. Si escuchan sonidos raros, mi perrito está como con una tos perruna, entonces pues para que lo sepan y no se asusten. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico? Hay como 3 tiers o 3 columnas que vamos a hacer para el diagnóstico. Tenemos criterios hemodinámicos, que serán pues la presión arterial menor de 90, la media menor de 65. Tenemos criterios paraclínicos, dentro de ellos estará la hiperlactatemia. Y tenemos parámetros clínicos que serán la vasoconstricción cutánea y la cianosis. En el componente renal un gasto urinario menor a 0.2 cc kilo hora.
En el neurológico, un paciente que tenga alteración en el sensorio, obnubilación, desorientación o confusión. Hay otros parámetros, como por ejemplo encontrar la piel moteada, un aumento en el gradiente térmico, entonces encontrar, por ejemplo, que está un poco más caliente el paciente en el centro, pero periférico, las piernas, los brazos, mucho más frío. Acrocianosis, que es la foto que les mostré la vez pasada que nos pasamos el celular, que era encontrar las palmas y plantas con una cianosis periférica. Entonces miren que mis criterios hemodinámicos no son los únicos que me van a ayudar a diagnosticar el shock en el paciente, sino que también voy a tener otros parámetros que me van a ayudar a diagnosticar el shock, porque el shock no está solo supeditado a unas cifras tensionales. Yo puedo tener un paciente en shock, pero con normotensión, y ese es el verdadero reto de nosotros para impedir que el paciente siga en esta curva y vaya finalmente a muerte celular, donde ya obviamente las posibilidades, la mortalidad y las comorbilidades que van a tener, pues como la morbilidad que va a tener va a ser mucho mayor. ¿Qué podemos tener entonces en cuanto a la fisiopatología? Podemos tener una disminución del retorno venoso por pérdida del volumen, podemos tener una falla en la función de la bomba, podemos tener una obstrucción o una pérdida del tono vascular. Esas pueden ser las causas generales por las cuales un paciente puede entrar en shock. Importante es que vamos a tener varios tipos de shock, diversos tipos de shock, pero los más frecuentes van a ser estos tres, encontrando que la sepsis o el shock séptico es el shock más frecuente, siendo de componente distributivo, seguido por la hipovolemia y el shock cardiogénico. Acá vemos algo importante respecto a los tipos de shock y es ver qué pasa fisiológicamente en cada uno de ellos. Cuando tenemos un shock distributivo, vamos a tener una vasodilatación periférica. En el hipovolémico vamos a tener una pérdida de todo ese contenido plasmático, de todo ese volumen intravascular. En el cardiogénico vamos a tener una falla ventricular que nos va a llevar a una falla de bomba. Y en el shock obstructivo vamos a tener una obstrucción, sea por TEP o por el taponamiento cardíaco, que nos impide cumplir adecuadamente pues como esta función de bomba cardíaca y que se pueda llevar pues como el diferente pues cantidad de oxígeno a los tejidos para suplir estas demandas metabólicas. Y esto va a ser muy importante. Hay unos que lo mencionan como si fuera una bomba o un tanque. Entonces ellos dicen, hay problemas de tuberías, que es cuando tenemos vasodilatación, por ejemplo en shock distributivo. Hay problemas en el tanque, que es como el volumen, que sería un shock hipovolémico, y hay problemas en la bomba, que van a ser los cardiogénicos principalmente, y el obstructivo que podría llevar a esta alteración. Súper importante para empezar a hablar de todo esto es que existe algo que se llama índice de shock. Este índice de shock no es nada nuevo, esto se viene hablando desde 1967. Sin embargo, la gente siempre lo relega solo al shock por trauma, al shock hemorrágico en trauma. Sin embargo, vamos a ver que el índice de shock tiene muchas aplicaciones para los diversos estadios de shock, tiene utilidad incluso para el shock cardiogénico, nos ayuda en patologías como cetoacidosis, nos ayuda con diversas variables y desenlaces a predecir el estado del paciente. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Aparte de que hay un índice de shock, hay un índice de shock modificado, hay un índice de shock modificado por la edad, hay un índice de shock modificado por la presión, por la edad del paciente, otro reverso, un delta índice de shock. Hay muchos. Lo que más me interesa a mí de este es que ustedes piensen esto en la función de la fisiopatología y como este es el más usado, quiero que por lo menos esto les dé una herramienta cuando ustedes están en una baja complejidad o así estén en una alta complejidad, de hacer un abordaje inicial que les permite establecer si el paciente tiene un shock o no. Entonces, ¿qué pasa? El índice de shock nos va a dar un número a partir de la división de la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica. Recuerden que por fisiopatología el gasto cardíaco, ¿a qué responde? ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? ¿Quién me responde? Frecuencia cardíaca por inyección. Muy bien. Entonces, ¿podré yo modificar la fracción de eyección? Probablemente no, pero entonces lo que hace el cuerpo es modificar la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una frecuencia cardíaca mayor, estoy intentando compensar algo que yo aún no estoy viendo.
Y normalmente, ¿qué es mayor? ¿La presión arterial o la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca no. Exacto, la frecuencia, no, al revés, la presión arterial sistólica siempre tiene un valor mayor que la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo estoy aumentando la relación, donde sabemos que la presión arterial sistólica es mayor siempre, y yo tengo cualquier valor por encima de 0.5, uno dice, algo está pasando, porque la frecuencia cardíaca no está por debajo del valor de la presión arterial sistólica. Entonces, ahí es cuando uno puede captar un shock compensado en una fase inicial. Entonces, si yo hago esta división y me da más de 0.7, yo debo sospechar que hay un shock compensado, un shock o un estado de pre-shock. ¿Por qué? Porque yo no tengo hipotensión manifiesta, pero ya tengo una alteración en la frecuencia cardíaca que me está intentando mantener las demandas metabólicas. Acá les menciono, solo para mencionar, como les dije, hay diversos índices de shock, pero el índice de shock clásico es el que más se utiliza realmente. Este es por la presión arterial media y el punto de corte realmente lo definen como más de 1.46. Sin embargo, solo es para que lo sepan, a mí me interesa más que manejen el índice de shock clásico, frecuencia cardíaca, sobre presión arterial sistólica. Siempre va a ser muy importante el interrogatorio y el examen físico para determinar cuál es la etiología del choque de mi paciente. Por ejemplo, en un distributivo, ¿qué debería preguntar yo? Si el paciente ha tenido fiebre, escalofríos, síntomas urinarios, respiratorios, lesiones en piel. En otro distributivo, pensando en anafilaxia, preguntar si ha tenido ingesta de alimentos, medicamentos, lesiones de insectos, lesiones en piel, deposiciones diarreicas, pensando en una anafilaxia. El shock obstructivo. ¿Qué podría preguntar? Si el paciente tiene un antecedente de trauma, ver si el paciente tiene ingurgitación yugular y ruidos cardíacos alejados pensando en un taponamiento cardíaco. Recuerden que también puedo presentar taponamiento cardíaco en enfermedades oncológicas y autoinmunes. Pacientes con un edema asimétrico en miembros inferiores, taquicardia, trauma en las últimas semanas, coagulopatía, un paciente que tiene desaturación, disnea, piensen también en un paciente con un shock obstructivo por TEP. En el cardiogénico, remitas el paciente con dolor torácico, con disnea, con equivalentes anginosos, piensen si el paciente tiene nuevos soplos, piensen en enfermedades valvulares y en síndrome coronario agudo principalmente. Y en el hipovolémico ustedes pueden pensar en trauma, pérdidas sanguíneas o pérdidas gastrointestinales. ¿Qué signos vamos a encontrar tempranos que me hablen de shock? Miren que acá no vamos a encontrar de entrada la hipotensión. Podemos encontrar taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, un llenado capilar lento y pueden presentar incluso ya oliguria. Los más tardíos, ¿cuáles serán? Entonces, la alteración del estado de conciencia, recuerden cuando hablábamos de las ventanas de Van Sant y que decíamos que era como ver un incendio en una casa a través de una ventanita. Sin esperar a que haya humo y que se vea desde afuera todo, yo puedo hacer un vistazo a lo que pasa por dentro a través de las ventanas. Las ventanas fisiológicas, las que propone Van Sant, serán llenado capilar, renal y sistema nervioso central. La primera que se compromete es el llenado capilar, la segunda será el gasto urinario y la tercera será el sensorio. ¿Por qué? Porque yo siempre a toda costa voy a mantener perfusión a cerebro y a corazón. Entonces ya en un estado de shock profundo, ya yo sí voy a empezar a presentar alteración en el sensorio. Pulsos centrales débiles o ausentes, cianosis central, miren que acá ya empezamos a hablar de hipotensión e incluso en unos casos más severos podemos encontrar que ya se agota ese mecanismo de catecolaminérgico de taquicardia y van a presentar es bradicardia. Cosas importantes que nos pueden hablar de hipovolemia. Este es un estudio muy bonito, una publicación de JAMA que lo hace a partir como de preguntas. Y esta es, si está mi paciente hipovolémico, pero no por pérdidas sanguíneas. Entonces, ¿cuáles dicen ellos que es importante? Que tengas como cambios posturales, que tengas un aumento cuando estás sentado, cuando estás de pie, un aumento en la frecuencia cardíaca más de 30 latidos o un cambio en la presión arterial mayor a 20 milímetros de mercurio, pero en hipotensión.
Membranas secas, como de boca, nariz, la lengua seca, que tenga como unas arrugas longitudinales en la lengua, los ojos hundidos. Nos hablan del llenado capilar y esto va a ser súper importante. Entonces miren que tenemos muchas cosas clínicas que nos pueden ayudar a predecir si el paciente está hipovolémico pensando en este tipo de shock. Y acá tenemos la confusión, que va a ser uno que es muy poco sensible porque realmente podemos presentar confusión en muchos escenarios, pero cuando lo decimos en el escenario de shock, recuerden que no es lo más frecuente encontrarlo inicialmente. ¿Y con qué paraclínicos vamos a hacer el abordaje de estos pacientes? Todo esto va a ser, los iniciales para detectar shock son unos que ya vamos a hablar, pero los específicos para la etiología del choque van a depender de cuál choque estás pensando en tu paciente. Entonces miren esto, algo muy importante. Vamos de nuevo a la lactato deshidrogenasa. Recuerden que el piruvato se convierte a lactato por la lactato deshidrogenasa y el lactato se puede convertir a piruvato por la acción enzimática también, pero esto va a depender de la cantidad de NADH que yo tenga. Si yo tengo poco NADH, que es un equivalente reducido, yo no voy a poder convertir el lactato en piruvato. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en esos casos de alteración en un déficit energético, me va a generar que se acumule más lactato y que este no se pueda convertir a piruvato. Nuestro punto de corte van a ser 2 milimol por litro. Por encima de ello, yo estoy pensando que el paciente tiene hiperlactatemia. Recuerden que todo esto ocurre a nivel hepático. ¿Solo el choque me puede dar hiperlactatemia? No. Recuerden que yo puedo tener hiperlactatemia por diversas causas. En este caso de shock siempre lo estamos utilizando como por la inadecuada entrega de oxígeno, pero yo también puedo tener una hiperlactatemia por demanda de oxígeno desproporcionada, por ejemplo en una hipertermia, en unas convulsiones o en un ejercicio intenso o extenuante, o por un inadecuado uso de oxígeno, principalmente en intoxicaciones por metformina, salicilatos, propofol, cianuro e isoniazida. Otro componente importante en la hipoperfusión oculta. Listo, serán los gases y pueden ser venosos, no tienen que ser arteriales. La diferencia entre el pH del gas arterial y de los gases venosos va a ser de 0.03, o sea, es muy poco y sí nos ayuda a ver pues como el estado metabólico del paciente. Veamos que la cantidad de bases de exceso va a ser lo que se requiere para elevar el pH a un nivel normal. Nos ayuda y puede ser más sensible para detectar hipoperfusión de tejidos que el pH o el bicarbonato solo. Y el valor normal es de -2 a 2. Ya yo pienso que hay un estadio leve de -5 a -3, moderado de -9 a -6 y severo cuando yo tengo valores inferiores a -10 milimol por litro. Los paraclínicos adicionales, como les dije, van a ir enfocados en la sospecha de la etiología que yo tenga. Si yo pienso que es infeccioso, yo necesitaría un hemograma, una PCR. Si pienso que tiene síntomas urinarios y me voy por un neuroanálisis. Si pienso que tiene una neumonía, por un rayos X de tórax. Si yo pienso que el paciente tiene un shock obstructivo y estoy sospechando que tiene un TEP, le pediré un EKG, un dímero D. Si el score de Wells me da para un dímero D, puedo pedir un ecocardiograma o un angiotac. Si yo sospecho un shock cardiogénico por un infarto agudo del miocardio, solicitaré un electro, una troponina, si no tiene una elevación del ST, y un ecocardiograma. Y si yo pienso que la etiología es hipovolemia por sangrado, pues solicitaré una hemoglobina y un hematocrito. Hay unas intervenciones que son críticas en cada uno de estos escenarios. Entonces, por ejemplo, en el shock distributivo, que es por sepsis, la antibioticoterapia, la fluidoterapia y el vasopresor serán las intervenciones o los arsenales que tenemos para el tratamiento de este paciente. En el escenario de shock distributivo por anafilaxia tendremos la epinefrina. Recuerden que se administra intramuscular a una dosis de 0.5 miligramos.
En el proceso obstructivo, cuando sospechamos taponamiento pericárdico, será drenar esa cantidad de líquido que tenemos ahí a través, por ejemplo, de una ventana pericárdica. En el TEP pensaremos en una trombolisis sistémica. En el cardiogénico tendremos que pensar en el uso de vasopresores inotrópicos y pensar si el paciente sí tiene un infarto agudo del miocardio, llevarlo a un cateterismo cardíaco. Si estamos en el escenario de un shock hipovolémico y creo que es hemorrágico, pues entonces tengo que llevar al paciente a control del sangrado e iniciar la reposición del volumen con hemoderivados. En cuanto a líquidos, los cristaloides siempre serán superiores a los coloides. Inicialmente para todos los escenarios se prefiere Hartmann, excepto para la patología del sistema nervioso central, donde yo prefiero solución salina normal. Y ojo, en trauma siempre pensar quiénes son candidatos a reanimación hipotensiva, eso lo veremos más adelante, donde no seremos tan liberales para iniciar fluidos endovenosos. ¿Cuánto volumen requerirá mi paciente en shock? Hay que individualizar porque dependiendo de la fisiopatología del shock que tenga mi paciente podrá necesitar más o menos volumen. Hay unas cosas importantes y es que hay formas de predecir si mi paciente va a responder a un bolo de fluidos. Por ejemplo, si yo elevo las piernas del paciente, esto me va a movilizar más o menos 150 a 300 cc de volumen a la circulación central. Esto es equiparable a cuando yo le doy un microrreto de líquidos al paciente. Entonces esto nos puede ayudar a predecir si el paciente va a tener buena respuesta y nos puede ayudar mientras canalizan al paciente. Entonces ponga al paciente en Trendelenburg para que usted pueda distribuir todo ese flujo que tiene en extremidades inferiores para que llegue a la circulación central. También esto se puede predecir con cambios en el gasto cardíaco. Si los cambios se presentan mayores del 15%, usted dice que el paciente va a responder a fluidos, pero esto es más cuando estamos en el escenario de cuidado crítico y no pues en el servicio de urgencias. Vasopresores también van a ser súper importantes en este escenario. El vasopresor de elección será la norepinefrina con una dosis de 0.05 a 0.5 microgramos kilo-minuto. Este tiene más efecto alfa 1 que beta 1, por tanto no es un cronotrópico positivo. Hablamos de altas dosis cuando nos acercamos a 0.5 microgramos kilo-minuto y en ese punto deberíamos considerar un segundo agente vasopresor para evitar eventos adversos por la administración de un solo medicamento a dosis tope. Piensen adicionar adrenalina, dopamina o vasopresina, dependiendo de la disponibilidad que usted tenga de vasopresores. Inotrópicos. De elección, la dobutamina y es de más fácil consecución. La dosis es de 3 a 20 microgramos kilo-minuto. Tiene un mayor efecto beta 1 que beta 2. Ahí hablamos y hacemos un brochazo de lo que vamos a empezar a hablar, que son como el shock en estos pacientes. Vamos a empezar con el escenario del shock distributivo, hablando de la sepsis, y en el resto del curso vamos a hablar de shock hipovolémico en trauma, de shock obstructivo por trauma, que serán otras patologías importantes, pero piensen que ya hablamos de cardiogénico en el escenario del síndrome coronario agudo y del obstructivo por TEP cuando hablamos de TEP. Vamos entonces a abrir acá la de sepsis. Bueno, mis niños, entonces vamos a empezar con sepsis y shock séptico. Primero, generalidades. Afecta a 750.000 pacientes al año en todos Estados Unidos. Es la primera causa de muerte en el paciente crítico. Causa 210.000 muertes al año. Y el 15% de los pacientes sépticos van a desarrollar shock. Y cuando ellos desarrollan shock, va a aumentar la mortalidad hasta un 50%. Fisiopatología del shock. Entonces recuerden que yo voy a generar una respuesta a los patógenos. Listo. Si yo tengo una infección bacteriana, por ejemplo, yo voy a desplegar una acción sobre los neutrófilos, células dendríticas y macrófagos, lo que va a desplegar que se liberen citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Quienes hacen
una mayor cantidad de despliegue de citoquinas inflamatorias presentarán un CIRS, y quienes despliegan una mayor cantidad de citoquinas antiinflamatorias pues tendrán un fenómeno conocido como un CARS, que será una respuesta contrarreguladora y que no será una respuesta inflamatoria directamente que nos lleve a CIRS. Esta es muy bonita y la idea es que la miren luego con más tiempito, pero miren que acá vemos la respuesta proinflamatoria, acá vemos la respuesta antiinflamatoria. En la respuesta proinflamatoria, ¿qué vemos? Entonces vemos que hay activación de leucocitos, activación del complemento, activación de las proteasas de la coagulación y finalmente necrosis celular, que va a llevar a liberación de otros factores que nos puede perpetuar la respuesta inflamatoria. En la respuesta antiinflamatoria vamos a tener diversos componentes. Vamos a tener un neuroendocrino que nos va a llevar a que haya un estímulo del vago, se va a llevar a una interacción o un estímulo del intestino, del hígado y del vaso, que van a llevar a aumento de catecolaminas y de acetilcolina. Esto va a inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias, liberando catecolaminas y cortisol. Hay una alteración en la función de las células inmunes y vamos a tener apoptosis de células T y B y también de células dendríticas, y no vamos a tener como la posibilidad de expandir la respuesta reguladora. Además de que tenemos inhibición para la transcripción de genes proinflamatorios. Hay unos factores que van a influir en la respuesta que yo voy a tener, si va a ser proinflamatoria o antiinflamatoria. Entre ellos serán los factores del patógeno, la carga que voy a tener del patógeno, la virulencia y otros dependiendo del patógeno específico que yo tenga. Otros van a ser relativos al hospedero, que seré yo como ser humano que sufre la sepsis, que pueden ser ambientales, dependen de la genética, de la edad, de medicamentos que tome el paciente y de sus enfermedades de base. Esperen que esto no se guarda. Listo. Miren acá lo que hablamos de la alteración en la perfusión sistémica. Voy a tener un aumento en la coagulación por aumento del factor tisular. Voy a tener una parte que nos va a ayudar a disminución de la anticoagulación, lo que me va a crear fenómenos protrombóticos. Perdón, otra vez mi perrito vomitó. Rocco, espérenme un momentico, por favor. Listo ya, mil disculpas. Nos va a llevar a fenómenos de trombosis. Esto nos va a llevar a fenómenos de trombosis, retomo, aumento de la coagulación, disminución en la anticoagulación. Lleva a que haya mayor adhesión de los trombos que se forman incluso por neutrófilos, por plaquetas. Lleva a vasodilatación, disminución de la presión arterial, disminución de la deformabilidad de las células rojas, y esto nos lleva a hipoperfusión tisular. Tenemos que hay liberación de contenido mitocondrial que lleva a disminución de la oxigenación tisular, y esto es lo que finalmente nos lleva a falla orgánica. Piensen que en este punto yo estoy teniendo también metabolismo anaeróbico y que ahí estoy produciendo mayor cantidad de lactato y disminuyendo la conversión de lactato a piruvato. La disfunción endotelial será algo súper importante a pensar siempre en la sepsis, y es algo que se viene hablando no hace tanto realmente, pero nos ayuda a comprender que hay una cosa muy importante que es un soporte endotelial, que será el glicocálix. Cuando yo tengo daño del glicocálix, que será como una barrera de soporte para toda esta parte endotelial, mírenlo acá, un recubrimiento para las células endoteliales, yo lo que voy a tener es liberación de óxido nítrico y endotelina. Esto me va a llevar a vasodilatación y me va a impedir que haya una reactividad vascular y que yo pueda manejar con vasoconstricción cuando necesito mantener la perfusión, por los mecanismos que veníamos diciendo antes de intentar redistribuir el flujo para mantener la entrega de oxígeno.
Entonces yo creo que todos han oído hablar en alguna de la rotación de esto, del Surviving Sepsis. Esto se crea desde el 2002 entre la Sociedad de Cuidado Crítico y la Europea de Cuidado Intensivo. Ya tienen más de 30.000 publicaciones, ellos detectan un problema, desarrollan las guías y hacen una publicación. Más o menos cada 4 años ellos están publicando como una nueva guía respecto a las recomendaciones que se tengan, los estudios que se hayan publicado, para dar como una guía de actuación cuando estamos enfrentados a una patología tiempo dependiente como lo será la sepsis y que causa mucha mortalidad cuando no se maneja de manera adecuada. Entonces, aquí vamos a qué es sepsis. Listo. Entonces, hemos tenido varias publicaciones importantes que se llamaron sepsis 1, sepsis 2 y sepsis 3. En estas 3 publicaciones, como por decirlo así, clásicas, hemos tenido diferentes definiciones de lo que es sepsis. Por ejemplo, para sepsis 1, hablábamos en 1991 que era la respuesta inflamatoria sistémica con al menos 2 de los siguientes: infección y CIRS. Y el CIRS se definía con 2 criterios: una temperatura mayor a 38 o menor de 36, una cardíaca mayor de 90, una respiratoria mayor de 20, unos leucocitos mayores de 12.000 o menor de 4.000 y más de 10% de bandas. Luego vamos a sepsis 2 en 2003, que nos habla que la sepsis es una respuesta sistémica a una infección y tiene unos criterios diagnósticos específicos e incluso de órgano blanco. Ellos tenían unas variables generales, unas variables inflamatorias, unas variables hemodinámicas. Tenían también unas variables de disfunción orgánica en las que teníamos que mirar esos criterios para poder hacer la definición de la sepsis. Finalmente llegamos a sepsis 3 en 2016, donde nos hablan que es una disfunción orgánica causada por una respuesta irregular. Esa definición me parece muy interesante y me parece muy importante que la tomemos. Sin embargo, hay algo con lo que algunos especialistas no estamos de acuerdo, y es que ellos definen sepsis a partir de quick SOFA, con un quick SOFA mayor o igual a 2 puntos. Vamos a ver por qué me parece como tan difícil eso, porque a los que no nos gusta quick SOFA no nos gusta. Aquí es el flujograma que ellos tienen de infección. Ellos dicen que usted sospecha una infección en un paciente y que si tiene un quick SOFA mayor o igual a 2, usted sigue pensando en sepsis, le pide parámetros para ver disfunción orgánica, le hace un SOFA y definitivamente pues el paciente tiene sepsis. Lo grave es que ellos digan que si usted tiene un quick SOFA que no es mayor o igual a 2, usted no debería seguir sospechando sepsis, se debería reevaluar si sí tiene sepsis, y que caiga usted en el error de pensar otras causas posibles diferentes a sepsis y usted pierda tiempo de inicio, por ejemplo, de antibiótico-terapia, toma de hemocultivos e inicio de reanimación hídrica. Un ejemplo mucho más claro. Vamos a pedirle a Ángel, está conectadito. Bueno, de pronto no. Veámosle a Juanpa entonces. Juanpa, ¿estás por ahí? Sí, sí. Listo, Juanpa. Juanpa, tengo este paciente con 83 años. Viene a urgencias porque tiene una semana de tos, expectoración y fiebre. Él dice que él se siente muy, muy caliente. Al ingreso le toman los signos vitales. Tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una presión arterial sistólica de 115 milímetros de mercurio, 90 de diastólica y una presión arterial media mayor de 78, con una frecuencia respiratoria mayor de 28. Ángel, Juanpa, con lo que escuchabas de este caso, vos, sin aplicarle ningún criterio de nada, ¿pensás que tiene sepsis, sí o no? Profe, sin ningún criterio, porque yo... Sin ningún criterio, solo a verlo. ¿Usted qué piensa ahí con eso que ve? Con lo que le dice el paciente. Bueno, con la presión en este momento, o sea, es 115, la sistólica. La O pregunta sea, más allá de eso sería, ¿vos pensás que él tiene una infección? en eso, sí, 83 Listo. años, pues sí tiene infección, Muy todos bien. esperan en fiebre. Perfecto. Ahora te voy a decir los criterios del quick SOFA.
El Quicksofa te pregunta, 1, si el paciente tiene alteración en la escala de Coma-Glasgow menor o igual a 13 puntos. Él está alerta orientado en sus 3 esferas. No le daría ahí. Te pregunta el otro si tiene una tensión arterial menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Tampoco le daría. Y te pregunta si tiene una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Ajá, ese sí le da. Ese O sí sea, le da. solamente O sea tenía que Quicksofa te daría, Quicksofa te daría 1 punto. ¿Sears te daría o no te daría? el Sears tampoco daría. Claro que sí, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 90, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, e incluso si le sumáramos la fiebre cuantificada a nosotros y le diéramos 38,9, nos daría también por ese lado. Entonces nos puede dar entre 2 a 3 puntos. Entonces, por ejemplo, miren este paciente, por estos scores, por Quicksofa, yo estaría pensando y tentándome a pensar que no tiene una patología infecciosa y que voy a pensar en cualquier otra cosa. Mientras que por SIR, si yo tengo un foco infeccioso, yo pensaría que el paciente definitivamente sí tiene una infección. Entonces, por eso es que a nosotros no nos gusta definir la sepsis desde Quicksofa, porque usted pierde sensibilidad, porque usted está preguntándome de los pacientes más enfermos, porque usted me pregunta el que ya tiene alteración en el sensorio, que ya estamos hablando de un estadio de shock pues bastante importante. Pensamos en una tensión arterial menor o igual a 100, que ya decimos que ya tiene una alteración porque ya viene disminuyendo la presión arterial, y que ya tiene taquipnea. La taquipnea sería el único signo temprano que nos tomaría ahí, pero miren que los demás son signos supremamente tardíos. Entonces yo no haría un diagnóstico rápido o una presunción diagnóstica rápida en este paciente. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la nueva guía del 2021 de Survivory, ¿cierto? Se llama. Ajá. No sé si ya salió, pues ellos mencionan otras escalas también, aparte del Pero Quicksofa. definitivamente, más allá de las escalas, nosotros deberíamos pegarnos más, es del SIRS. Del SOFA, si usted quiere después ver disfunción orgánica, usted lo puede hacer a través del SOFA, pero uno no debería supeditar, hacer el diagnóstico de sepsis por Quicksofa. Y yo creo que eso es lo más importante. Y esa es la enseñanza más grande que nos debe quedar acá, porque definitivamente usted disminuye la sensibilidad y la captación de pacientes enfermos. ¿Y cuál sería el problema? Que ese paciente de 83 años, si usted lo aplicó y lo aplicó desde triaje, para decirle si se va o no, usted diría, no, él no tiene una sepsis, señor, váyase para su casa, cita prioritaria. El señor se puede ir y sus respuestas reguladoras pueden terminar, pueda tener un shock manifiesto durante el camino y finalmente morir. Entonces, eso es lo que nos parece a nosotros mucho más grave cuando hablamos de definir la sepsis desde Quicksofa. Listo. Otro hallazgo clínico importante que nos va a ayudar en el shock. Ya habíamos hablado de esto, yo se los había mencionado, y era el moteado. Miren la pierna de derecha a la izquierda. Miren el moteado que se ve acá, que vean que son unas telangiectasias. Esto nos habla de hipoperfusión sistémica. Y cuando yo tengo estas zonas acá, yo le puedo decir qué tipo de grado es. Si lo tengo circunscrito a la patela, es un Motley Score 1. Si está por encima de la patela, un Motley Score 2. Si está hasta la mitad del muslo, un grado 3. Un grado 4 por debajo de la ingle y un grado 5 si se extiende más allá de la ingle. ¿Qué pasa? El Motley Score es súper importante porque nos habla de que los pacientes tengan un riesgo de mortalidad asociada con eso. Entre mayor puntaje tengan, entre mayor moteado tengan, tendrán mayor riesgo de mortalidad. Y esto, mortalidad temprana, que es algo importante que nos debería hacer pensar siempre en esto. Entonces, ¿qué debería usar yo para definir? Nuevamente acá les tengo el SIRS, les tengo el Quicksofa. Ustedes deberían pensar siempre en la mayor sensibilidad para que ustedes puedan hacer un abordaje rápido de su paciente y puedan impactar en la mortalidad. Entonces, siempre piensen
que la mejor propuesta es hacerlo desde la mayor sensibilidad que la tendrán con el CIRS y ya después ustedes definirán si el paciente tiene CIRS por alguna otra causa. Por ejemplo, no tiene una sepsis, sino que tiene una pancreatitis, pero es mejor que usted pueda después, con un examen físico juicioso con paraclínicos, definir qué es lo que tiene el paciente, diferente a que usted mande a este paciente o este paciente por aseguramiento se va a otro lugar e incluso pueda fallecer. Nuevamente piense en esto, piense en el diagnóstico temprano. Este es nuestro verdadero reto. El reto no está en recibir un paciente con 60-30 de presión y 150 de cardíaca. El reto está en detectar este paciente con índice de shock, con ventanas de perfusión, con paraclínicos. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted tiene el mayor impacto en la mortalidad de su paciente. Esta es una persona que indudablemente siempre tenemos que mencionar cuando hablamos de sepsis y será el doctor Emmanuel Rivers. Él desde el 2001 empieza a escribir, él es un urgentólogo en Estados Unidos. Él publicó un estudio en el 2001 de 263 pacientes y es de ahí donde se empieza a hablar del abordaje dirigido en estos pacientes por metas. Él pone unas metas que son la presión venosa central, el gasto urinario, la saturación venosa central de oxígeno, la saturación de oxígeno, el hematocrito y el índice cardíaco. Esto es muy importante porque él empezó a hablar de, venga, tenemos que tener un abordaje como mucho más preciso y que la gente hable un idioma universal cuando estamos hablando de sepsis y que no hagan las cosas como simplemente quieren hacerlo, porque esto no va a ayudar a los pacientes. Sin embargo, hay varias cosas importantes y es que, por ejemplo, que para yo medir una presión venosa central, tengo que tener un acceso venoso central, que eso solo lo pueden poner los especialistas. La saturación venosa central la tomo a través de este acceso venoso central. El índice cardíaco lo hago por monitoría invasiva. Entonces, esto será más de cuidado crítico y no desde el manejo en el servicio de urgencias. Díganme. Listo. Todo va a empezar desde la identificación del riesgo séptico de nuestro paciente. Y yo creo que este es un punto muy importante porque tenemos que identificar qué riesgo adicional va a tener ese paciente de tener una sepsis. Por ejemplo, ¿quiénes tendrán un riesgo séptico mayor? El paciente que usa crónicamente esteroides, el paciente diabético, el paciente que tiene una inmunosupresión congénita o adquirida. En la adquirida piensen en el HIV, una hepatopatía, una enfermedad renal crónica, los pacientes esplenectomizados y los pacientes con desnutrición. Estos pacientes tendrán un riesgo séptico mayor que la mayoría de los pacientes. También piensen en los extremos de la vida, que serán pues como unos pacientes que tendrán unas respuestas reguladoras muy diferentes y que hay que tener una vigilancia estrecha porque son más frágiles. Ya habíamos hablado de las intervenciones críticas a grandes rasgos cuando hablamos de identificación del shock. Entre las intervenciones críticas nuestras estarán los líquidos endovenosos, búsqueda del foco infeccioso, iniciar la antibiótico-terapia y definir si el paciente requiere de manera temprana o no vasopresores. ¿Qué líquidos endovenosos vamos a utilizar? Cristaloides, preferiblemente el Hartmann. Las guías nos hablaban de 30 cc por kilo para dar a estos pacientes. Sin embargo, usted tiene que individualizar cuáles son las necesidades de su paciente. Si el paciente está en shock, tiene signos de hipo o si tiene signos de hipervolemia, si el paciente tiene alteración en la perfusión tisular o no, además de que ya preferimos más que dar un bolo inicial de 2100, por ejemplo, por un paciente de 70 kilos, empezar con retos hídricos y vigilar la respuesta del paciente. Los retos hídricos pueden darse de 250 a 500 cc y de acuerdo a la respuesta se pueden seguir repitiendo. ¿Cuál es la meta? Mantener un volumen intravascular, mantener la presión de perfusión y el flujo sanguíneo. Nuestras necesidades también van a depender en la fase de reanimación que yo me encuentre. Los primeros minutos, que es la fase de rescate, que es coger un paciente que por ejemplo está en un shock manifiesto con hipotensión y todo, voy a necesitar una mayor cantidad de líquidos que cuando el paciente ya salió de esa fase crítica y yo ya estoy terminando como la optimización, horas después, un paciente que ya no está hipotenso, que ya no está taquicárdico, un paciente que tiene mejoría del llenado capilar,
un paciente que ya no tiene oliguria. Ese paciente en la fase de optimización no requerirá la mayor cantidad de líquidos. Miren que yo la mayor cantidad de líquidos la debí utilizar en la fase de rescate y esta todavía está en el primer día. Ya después estaremos en una fase de estabilización, pero esta corresponderá más al escenario de hospitalización o cuidado intensivo y ya finalmente la descalación. Nosotros vamos a tener impacto principalmente en rescate y en optimización. ¿Qué buscamos en la fase de rescate? Mantener siempre presiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio a través de líquidos endovenosos. Los primeros minutos a horas tendremos que definir si el paciente requiere vasopresor. Los siguientes días debo mantener el volumen intravascular, controlar pérdidas insensibles, reponer las pérdidas que tiene el paciente. Y finalmente la recuperación del paciente y el destete de los soportes que estemos utilizando. Porque hay que tener cuidado con los líquidos en la reanimación. Porque ya no es póngale 5.000 de líquidos al paciente. Porque es que hay problemas con eso y es que no todo se va a ir al espacio intravascular. Recuerden que hay disfunción del glicocálix que lleva a vasodilatación, además de que se altera la barrera. Listo, yo puedo presentar congestión hepática, edema pulmonar, edema cerebral, edema miocárdico, edema intersticial renal y puedo presentar incluso síndrome compartimental abdominal. Ahora hablemos de la identificación del foco infeccioso. Entonces vamos a ver en cuáles tengo yo más chance de poder captar el microorganismo culpable. Principalmente, usted debería siempre solicitar hemocultivos en pacientes que tengan una neumonía, una pielonefritis y una meningitis. La celulitis generalmente no hace bacteriemia. En la neutropenia eso dependerá si el paciente tiene neutropenia febril o no. En la neumonía yo puedo tener cultivos positivos hasta en el 14%, en la pielonefritis hasta un 30% y en la meningitis de un 80 a un 90%. Sin embargo, cuando yo tengo un paciente en choque, la sensibilidad va a ser de hasta el 70%, diferente a cuando yo solo estoy en escenario de sepsis, que la sensibilidad es solo del 50%. Es decir, en shock séptico siempre hemocultivar. ¿Listo? ¿Qué me puede hablar a mí de la probabilidad de tener un hemocultivo positivo? Entonces, hay unos criterios, pues que yo no quiero que los piensen para pedir los hemocultivos, porque ya vieron en qué escenario los debería pedir, y que en choque séptico siempre los vamos a pedir. Pero hay algunos autores que hablan de que nos va como a dar mayor cantidad de hemocultivos positivos. Entonces, hay unos criterios que se llaman de Jones y Loves, y otro que es de Shapiro. En general, si ustedes miran acá, nos hablan más que nada de hipertermia, nos hablan de Searson, Jones y Loves, y en la de Shapiro nos hablan más que nada de hipertermia, nos hablan de que el paciente tenga hipotensión, de que el paciente tenga ascenso de reactantes de fase aguda, y eso pues les va a dar más sensibilidad y especificidad para poder hablar de un hemocultivo positivo. Si usted tiene un SIRS, tendrá mayor probabilidad de tener un hemocultivo positivo a cuando está en una respuesta contrarreguladora. Pero ya dijimos, dependiendo del sitio infeccioso. Neumonía, ITU y meningitis siempre cultivar. Y en shock séptico todos se cultivan. Ahora viene una parte importante. Es que el paciente me dice que no tiene fiebre, sino que tiene escalofríos. La fiebre y los escalofríos, ¿qué tan importantes son? Entonces les voy a mostrar acá. Paciente con escalofríos y que tiene fiebre. Tiene una posibilidad de tener bacteriemia importante de 2.2, no por ciento, sino hablando por encima de 1 de que tienen más chance de tener un hemocultivo positivo por bacteriemia. Escalofríos en cualquier paciente, tenga fiebre o no, 1.6, o sea, también nos es importante preguntarlo. Ahora, cuando el paciente me dice que los escalofríos son súper fuertes, entre más fuertes sean los escalofríos, mayor sensibilidad hay para bacteriemia en esos pacientes. Y la temperatura también nos va a ayudar. Desde 38 tenemos una buena captación de bacteriemia en estos pacientes.
Nuevamente, probabilidades de encontrar los pacientes pues como con cultivos positivos, los de mayor riesgo serán los que tienen sepsis severa, cuando lo clasificábamos pues como con severidad por allá en sepsis 2, los pacientes que tienen meningitis bacteriana y los pacientes que tienen shock séptico. El riesgo intermedio lo hará la pielonefritis, donde también tenemos riesgo de tener hemocultivos positivos. Nosotros igual la neumonía adquirida la comunidad la podemos hemocultivar porque también nos da una chance hasta el 14%. Sin embargo, la celulitis realmente no tiene indicación de hemocultivos porque la probabilidad de que estos sean positivos es muy, muy baja. Ahora vamos a hablar del inicio del antibiótico. ¿Por qué es importante iniciar temprano el antibiótico? Entonces vamos a hablar de los pacientes que se presentan con hipotensión. Ojo, el paciente que está con shock séptico, cada hora que yo me retrase en iniciar el antibiótico durante las primeras 6 horas, va a disminuir la supervivencia en un 7.6%. Y elegir una estrategia antibiótica inadecuada puede aumentar la mortalidad. Inadecuada en un 62% y una adecuada en el 28%. Entonces vean que esta realmente sí es una decisión crítica y por eso tenemos que tener como la mejoría en mente de cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Factores de riesgo, por ejemplo, para microorganismos resistentes. Piensen en la neumonía, una hospitalización reciente, menor de 90 días, en los últimos 90 días. Que tenga cuidados, por ejemplo, en un ancianato o que está pues tuvo por ejemplo, está en hemodiálisis, entonces requiere ir pues como a esos sitios. Un paciente que haya tenido admisión a la UCI en las primeras 24 horas desde que se evaluó en urgencias. Entonces ahí cómo estableceríamos las propuestas antibióticas. En ITU, antes nos hablan mucho de la ciprofloxacina, sin embargo, el grupo Germen nos habla de que los E. coli que tenemos en el servicio de urgencias en Medellín son resistentes a la ciprofloxacina. Por tanto, nosotros deberíamos iniciar con Astronam 2 gramos cada 8 horas. Neumonía sin factores de riesgo para pseudomonas. Y ojo, el factor de riesgo para pseudomonas más importante son las bronquiectasias. Si el paciente tiene bronquiectasias, usted debe pensar en pseudomonas. Si no tiene factores de riesgo, ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas. Si tiene factores de riesgo, piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas o cefepime 2 gramos cada 8 horas. En meningitis, la propuesta será vancomicina ceftriaxona, vancomicina 25 miligramos por kilo de carga, luego 15 miligramos kilo cada 8 a 12 horas, ceftriaxona a dosis meningias, que son 2 gramos cada 12 horas, y ahora usted debe preguntarse si el paciente tiene riesgo de listeria. ¿Quiénes tienen riesgo de listeria monocitógenes? Los pacientes mayores de 50 años, los alcohólicos y los inmunocomprometidos. En ese caso, deberíamos añadir ampicilina 2 gramos cada 4 horas. En celulitis la opción inicial siempre debería ser cefazolina 2 gramos cada 6 horas. Eso poniendo unos escenarios de infecciones específicas. Ahora vamos a hablar de vasopresor. El paciente, usted le hizo una reanimación hídrica adecuada y sin embargo el paciente persiste con hipotensión. Ojo, porque cada hora que usted se demora en tomar la decisión de iniciar el vasopresor cuando el paciente lo necesita, va a aumentar la mortalidad en un 5.3%. El vasopresor que usted debería elegir sería la norepinefrina, empezando con dosis de 0.05 microgramos kilo por minuto, porque ¿qué pasa? Si usted tiene dopamina y usted tiene norepinefrina, tiene las dos, y elige la dopamina, que han mostrado los estudios, pues los dos tienen efecto vasopresor. Sin embargo, la dopamina, como es cronotrópico positivo, tiene un riesgo arritmogénico importante en estos pacientes. Profe, no, es que yo solo tengo dopamina o adrenalina. Pues usted le tendrá que poner esos medicamentos, pero si usted tiene norepinefrina, siempre elija norepinefrina. Esteroides, esta es otra cosa que también nos dicen, hay que ponerle esteroides a todos los pacientes. No, realmente no es a todos los pacientes. Estos se los ponemos a pacientes que tienen shock, que no tienen respuesta a líquidos endovenosos y a vasopresores.
Esto será una dosis de hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas, o 8.3 miligramos hora durante 7 días. Siempre hay que vigilar cuando iniciamos el esteroide el control metabólico del paciente porque ellos pueden hacer crisis hiperglicémicas. Entonces, el abordaje en resumen, ¿qué debe ser? Debemos, a partir de identificar un riesgo séptico, hacer un ABC dirigido, evaluar si el paciente requiere oxígeno suplementario, si el paciente tiene riesgo de pérdida de la vía aérea, intubar al paciente. En la C, pensar entonces en las necesidades del paciente, si requiere líquidos, si requiere vasopresores, obtener 2 accesos endovenosos, hacer el índice de shock, buscar signos clínicos de shock, evaluar las ventanas de perfusión, monitorice su paciente, obtenga los signos vitales lo más pronto que pueda. Defina, si el paciente está en choque, solicite 2 hemocultivos. Si el paciente no está en choque, pero usted sospecha meningitis, hemocultive su paciente. Si el paciente no está en choque, pero tiene una pielonefritis, puede hemocultivar a su paciente. Fluidos, recuerde, no vamos a hacer unos macrobolos de líquidos, sino que vamos a hacer retos de a 250 o 500 cc, vigilando la respuesta y repitiendo en caso de que sea necesario. Antibiótico dirigido, no utilizar el antibiótico del mayor espectro de entrada, siempre pensar en el uso racional de antibióticos, factores de riesgo para resistencia. Recuerden también el uso de antibiótico-terapia en los últimos 3 meses también puede ser riesgo para resistencia a beta-lactámicos, entonces en ese caso usted podría pensar en utilizar, por ejemplo, piperacilina tazobactam. Para clínicos, de acuerdo al foco que usted tenga, primero obviamente solicite los reactantes, busque alteraciones en la perfusión, recuerde que el riñón es un órgano terminal. En la sepsis pida siempre la función renal para buscar si hay alteración o no en órgano blanco, pida si lo necesita ácido láctico en ese paciente si usted sospecha hipoperfusión oculta y con todo ello defina la disposición de su paciente. Ese paciente puede ir a salas generales de hospitalización o definitivamente ese paciente requiere ir a una unidad de cuidados especiales o UCI. Si tiene vasopresor o está intubado o tiene un inotrópico, debe ir a unidad de cuidados intensivos. Si es solo la vigilancia por el riesgo hemodinámico, puede ir a unidad de cuidados especiales. Recuerde que el shock en sepsis, la definición nos lo da a partir de hipotensión arterial y un ácido láctico mayor de 4. Estos son los bundles que tenemos para el manejo de estos pacientes. Ellos nos dicen pues como qué metas vamos a buscar. Las metas que debemos buscar en glucometría es tener normoglicemia, no tener ni hipo ni hiperglicemia, mantener una glucometría entre 110 y 180 miligramos de decilitro. Piense si el paciente necesita... Perdón, dime. Profe, ¿el lactato no era mayor de 2 o siempre es Mayor menor? de 2 para definir sepsis, pero en ellos Ah. para definir shock, míralo acá lo tenemos. Hipotensión o lactato mayor o igual a 4. Acá Ok. para definir shock, sepsis, tenemos más de 2. Y obvio, cuando estamos hablando de igual que el paciente tenga una alteración en la perfusión, es más de 2 cuando estamos hablando de todos los diversos choques. Pero este es el bundle que ellos nos proponen para hablar como de un estado mucho, mucho más avanzado. Listo, profe, gracias. Con gusto. Piense si el paciente necesita o no tromboprofilaxis y si requiere profilaxis gástrica. En general, estos serían los pacientes que debemos cubrir como para úlceras por estrés, si están quemados, si el paciente tiene una hemorragia de tracto digestivo superior o alguna patología que me predisponga a sangrado digestivo. ¿Cuáles? La ventilación mecánica más de 48 horas, los pacientes coagulopáticos, los pacientes en terapia de reemplazo renal, con falla hepática o con falla orgánica. Esos serían los pacientes tributarios a una profilaxis gástrica. Vigilancia del paciente. Entonces, podemos vigilar al paciente con unas metas macrocirculatorias o con unas microcirculatorias. ¿Qué debo buscar yo en el paciente? Que el lactato sea menor de 2. Ver que haya depurado la hiperlactatemia. Que tenga un gasto urinario mayor a 0.5 cc kilo hora. El llenado capilar para seguimiento nos habla de impacto en la mortalidad e incluso la saturación venosa central.
si tenemos un acceso venoso central, pero este no es prioritario, este lo podrían incluso omitir de esta lista porque ustedes en urgencias no van a tener estos pacientes invadidos en general. Macrocirculatorio, el volumen intravascular, busque la presión arterial media mayor de 65. Si tiene invasión del paciente y tiene una PVC, mantenerla entre 8 y 12. Esa es la presión venosa central que se mide a través de un catéter venoso central subclavio. Y un índice cardíaco a través de monitoría invasiva de 2.2 a 2.5. Pero esto en general no lo van a tener. O sea, ustedes que se pueden guiar: depuración de lactato, llenado capilar, gasto urinario, presión arterial media y los signos clínicos de choque. Debemos buscar que el paciente en las primeras horas depure entre el 20 al 50% del lactato inicial, buscando preferentemente que este sea menor de 2. Y el llenado capilar buscamos que tenga normalización en las primeras 6 horas y esto tiene un impacto positivo en el pronóstico del paciente. La evaluación clínica y paraclínica, entonces busque signos clínicos de hipoperfusión, índice de shock, mire el comportamiento de las cifras tensionales, en los paraclínicos tome el lactato, tome los gases venosos, en los gases venosos puede ver la saturación venosa central si se toman por un catéter venoso central y mantenga la PAM mayor de 65. Chicos, ¿qué preguntas tienen? Los escucho ahora a ustedes. ¿Qué actualizaciones hay para del artículo que dije ahorita, Survivor 2021? Ahí se los mandé y lo que vamos a hacer como tarea es que todos nos lo vamos a leer y vamos a ver las cositas grandes. En general, ellos cambian muchas cosas, es más que nada como en sensibilidad, los líquidos, incluyen el llenado capilar. Ellos incluso hicieron una actualización antes del año pasado, cuando empezamos COVID, y ellos empezaron a hablar de un estudio que era el Andrómeda, hablando más que nada de utilizar pues como el llenado capilar como marcador de mortalidad. Nos hablan del tiempo antibiótico, básicamente lo mismo. Ellos nos hablan de que si el paciente tiene shock, ya habíamos dicho, en menos de una hora tenemos que iniciar el antibiótico. Si tiene una sepsis, pero no tiene shock, tenemos 3 horas para iniciar el antibiótico en estos pacientes. En cuanto a la estrategia antibiótica, ellos casi nunca nos dicen como un antibiótico específico, solo nos dicen que nosotros pues miremos a ver qué vamos a hacer con los pacientes. Nos hablan de cubrimiento antifúngico, pero eso siempre es lo mismo. Si el paciente tiene riesgo de infección por hongos, y eso no serán nuestros pacientes más peligrosos de los pacientes que tenemos. ¿Qué más? En general, nada más. Pero realmente es que los cambios no son demasiados respecto a lo que veamos. Ellos tienen unos bundles que ponen al final como la tabla de recomendaciones que tienen nuevas realmente. Ellos nos hablan siempre de buscar los pacientes como para shock séptico activamente, nos siguen sugiriendo los líquidos en los pacientes, nos siguen hablando de 30 cc por kilo hora en las primeras 3 horas. La presión arterial media sigue siendo la misma, de 65 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Es que realmente los cambios que uno ve año a año no son demasiado grandes. Ellos ponen cositas más de evidencia de lo que están recomendando nuevamente o soporte de lo que ya habían recomendado previo, que sean los estudios que estén pues como más nuevos, por decirlo así. Pero en general pues no hay mucha más controversia respecto a eso. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta, mis niños? Profe, ¿por dónde mandaste las diapositivas? No, las diapositivas de lo de hemorragia, eso se las puse si ustedes miran el grupo, no como el cosito, sino el grupo en Teams, hay una cosa que dice, hace urgencias, competencias. Arriba dice general, publicaciones y archivos, están en archivos. Están en archivos y en una carpeta que se llaman clases.
Ah, listo, profe, sí, ya aparecieron. Gracias. Ah, bueno, una cosa importante. A veces ustedes dicen que no, es que no le pusimos el vasopresor al paciente porque es que solo teníamos accesos venosos periféricos y entonces pues eso tiene riesgo. Realmente tiene más riesgo que ustedes no inicien el vasopresor temprano a iniciarlo periférico. Usted por vía periférica puede mantener entre 10 a 12 horas del medicamento sin causar pues como problemas graves como por ejemplo vasoconstricción periférica, flebitis o pues que tenga manifestaciones isquémicas en esa extremidad. Entonces no tengan miedo de iniciar los vasopresores por vía periférica, listo, eso no tiene ningún problema, listo. Ya luego uno lo pone en vía central, pero incluso nosotros cuando necesitamos un vasopresor no vamos a invadirlo primero para poderle poner el vasopresor. Se inicia el vasopresor y cuando ya tiene una invasión, ya uno cambia pues como la vía de administración, pero siempre inícienlo así esté por vía periférica. Ojalá un catéter de buen calibre para que tenga menos riesgos de flebitis y que se dañe rápidamente la vena. Pero para que sepan, es seguro utilizar e iniciar los vasopresores por vía periférica y no se me vayan a asustar por eso. Entonces, listo. Bueno, mis chiquitines, si no hay más dudas, Profe, sí, una preguntita, otra. dígame, claro, En dale. cuanto al uso de vasopresina, es que yo por ahí había leído alguna vez como el uso de vasopresina, a veces Sí. asociado como a Norepi, ¿eso sí se usa o qué? Es lo que yo les decía, si usted está llegando a dosis altas de norepinefrina, que serían 0,5 microgramos kilo minuto, usted antes de exceder esa dosis debería iniciarle otro vasopresor. ¿Cuál? El que usted tenga disponible. Adrenalina, vasopresina o dopamina, eso depende de lo que usted tenga. Pero usted debería ahí, siempre cuando se acercaba a 0,5 miligramos por kilo minuto de norepinefrina, adicionar otro vasopresor. Incluso uno ve mucho eso en los choques refractarios, uno ve entonces el paciente con con noradrenalina, por ejemplo, con vasopresina y con la infusión del esteroide sistémico. E incluso hay pacientes que tienen 3 vasopresores distintos, porque el choque es muy profundo y con un solo vasopresor, no, la recomendación no es utilizar un solo vasopresor a dosis tope, sino utilizar varios vasopresores para impedir todos los efectos adversos de un mismo medicamento. Listo, profe, gracias. Con todo gusto, muñeca. Bueno, mis niños, recuerden que la otra semana ya es el parcial, el 4. Sí, el 4 es la otra semana, ¿cierto? Sí. Sí, el 4 es el parcial. Ahí me fijé en el cronograma que teníamos ahí publicado. Estudien juiciosos, este obviamente tiene temas más complejos. Acuérdense que incluye la clase de crisis hiperglicémicas que vimos pues, por asincrónica, que les mandé la grabación. La parte de la clase de hemorragia intraparenquimatosa que ese día no tuve las diapositivas, ya se las dejé grabada y ahí está también en publicaciones para que la agarren antes de que se borre y la puedan ver. Pero realmente es cortica, son 15 minuticos porque ya habíamos hablado de todo lo demás. Y nada, niños, nos vemos entonces, que descansen. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Chao, que Chao. estén bien. Chao, Muchas profe, gracias, profe, gracias. feliz día. Gracias por hablar. Chao.